importante eh, actividad económica grabada y actividad económica excluida. No me detuve allí, pero creo que es importante mencionarlo. Voy a pintar aquí arriba. Voy a hacer un ejercicio. Yo soy comerciante de papa. Em, Tengo 4 establecimientos de comercio. Tengo 2 establecimientos de comercio en Bogotá, otro en Tunja y otro en Sogamoso. Ingresos brutos míos al año fueron 8.500 millones de pesos brutos el año anterior. Lo que va este año ya llevo 1.200 millones de pesos. Eh, Patrimonio bruto 15.000 millones de pesos y ya. ¿De dónde provienen mis ingresos? Solamente de comercializar esa papa. Entonces yo voy a Boyacá y sus campos, compro la papa, la meto en costales, esos costales los subo a los camiones, traigo la papa a Bogotá, al casco urbano de Tunja, al casco urbano de Sogamoso y vendo papa y vendo papa y vendo mucha papa, ¿no? Como les acabo de mencionar. Pregunta, frente al IVA, y traduzcamos esto en el RUT, ¿cuál sería mi responsabilidad? Teniendo en cuenta que no he optado por el régimen simple de tributación, de hecho, pues ya debo tener en mi ruta 05, soy declarante de renta, estoy obligado a declarar renta, me volé las 1.400 VTs de ingresos brutos, o me volé las 4.500 de patrimonio bruto, no tengo ni idea, simplemente no cumplo con los parámetros previstos en el artículo, en los artículos 592 al 594 raya 3, o sea, soy responsable del IVA de renta, tengo que declarar renta. Y mi pregunta es ahora frente al IVA. 4 establecimientos acá, 4 establecimientos de comercio. eh, Comercio al por mayor, ¿sí? Comercio al por mayor de papa, la actividad económica que sea, que le corresponda. Inventémosla. 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Desde hace cuánto ejecuta esa actividad del año pasado? Desde el 2 de enero de 2024. Listo. Yo acabo de llegar al NAF, de allá de sus jurisdicciones, y tengo esta pregunta porque, no sé, el contador que me habló lo noté como confundido, a mí no me queda claro, yo quiero entender. Entonces les cuento, les doy esta información. La pregunta es, frente al IVA, ¿mi responsabilidad debería ser la 48 como responsable o la 49 como no responsable? Bueno, pues voy a ser claro. No lleva ni la 48 ni la 49. ¿Por qué? Esto que está en azul es la clave. Yo, lo primero que tengo que hacer es preguntar de dónde provienen los ingresos de la persona. Si la respuesta es que el 100% de los ingresos de esa persona provienen de una actividad económica excluida, es decir, lo que estoy tratando de saber es si tengo esta puerta de entrada al IVA. Si el 100% de los ingresos de esa persona proviene de actividades excluidas del IVA, yo no tengo por qué entrar a hacer un análisis de si es responsable o no responsable. Lo dije en un principio. Voy a explicarlo, intentar explicar esto de una mejor manera. Voy a sacar aquí esto. Chin, 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 hecho generador. Chin, 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 chin. Esta esquinita no hace parte del tablero. Llévenme la cuerda con esto. Entonces aquí voy a traer a los 100% excluidos. Excluidos. Ay, Jesucito. Ya. Excluidos. ¿Sí? Lo que está aquí en esta esquina no tiene nada que ver con el IVA. Pues porque no hay IVA. O sea, IVA no hay. No hay. Excluidos. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuándo estoy en este escenario de no tener que llegar a hacer análisis de si es responsable o no responsable?
pues tengo que conocer las exclusiones a los hechos generadores. Si yo voy al 420, en el 420 me dice, la venta de bienes corporales con excepción de los expresamente excluidos. La prestación de servicios con excepción de los expresamente excluidos. Luego yo quiero saber cuáles son los bienes excluidos. Entonces, en su venta o importación, entre otros, los bienes que no causan el impuesto, que se entienden excluidos, son los siguientes. Todos los que ustedes ven acá, incluidas las famosas papas que yo le compro a los productores de papa en la sabana cundiboyacense, que son unos bienes corporales muebles que son clasificables arancelariamente por la partida 0701. Si yo lo que compro y vendo son 0701, o sea, papas, patatas frescas o refrigeradas, pues yo no puedo ser ni responsable ni no responsable del IVA. Ojo con lo que les acabo de decir, se los voy a repetir, porque esto es lo que a mi juicio más confusión causa en la gran mayoría de personas. Voy a explicarlo gráficamente. El azul, concéntrense en el azul. Para yo llegar a hacer todo este análisis de acá, es decir, para yo revisar si es responsable o no responsable del IVA, lo primero que tiene que ocurrir es que yo perciba ingresos producto de una actividad grabada con el IVA. Por eso lo pinté en azul. Y da la casualidad que cuando ustedes me preguntan, yo les digo que mis ingresos provienen en su totalidad de la venta de esa papa, de la comercialización de esa papa. La compro a 100 pesos y la vendo a 200, no sé. ¿Hay hecho generador de IVA? La respuesta es no, porque este bien en particular, todos los bienes que ustedes ven acá, la miel natural, los cerdos en pie, todo lo que ustedes ven acá, la cebada, el arroz, todo lo que ustedes ven acá, en su venta o importación no genera el IVA. Por lo tanto, cuando yo venda la papa, estoy obteniendo unos ingresos producto de una actividad grabada o excluida. Excluida, entonces no hago este pasito. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Sálgase del tablero, sálgase del IVA, eso no tiene nada que ver con el IVA. Pero no entiendo, ¿tiene que facturar electrónicamente? Pues claro que sí, obvio sí. ¿Y por qué? Porque soy un comerciante. Ah, sí, ayer lo vimos con Nidia Milena. Resolución 165, 2023, artículo séptimo, octavo, no me acuerdo. Y ahí dice que los comerciantes tienen que facturar por defecto. Ah, si soy no responsable, no facturaría, pero este no es responsable, no, este es excluido, llamémoslo así, este no. Ah, si el 100% de mis ingresos proviene de actividades excluidas del IVA y no supero las 3.500 VTs de ingresos al año, entonces no tendré que facturar, pero les dije que estaba obteniendo claramente más de 3.500 VTs, por lo tanto sí tengo que facturar, por lo tanto, vamos al RUT. En el RUT no llevo ni la 48 ni la 49. No, 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 porque eso solamente lo determinan quienes, los que obtengan ingresos grabados con el IVA. Entonces, pues debería llevar la 16 obligado a facturar por excluidos y la 52 como facturador electrónico y estaré obligado a llevar contabilidad porque soy comerciante y etcétera, etcétera, no tengo ni idea. Y si me cabe el impuesto al patrimonio también, etcétera, y si tengo que presentar exógena, no sé, pero yo no le puedo incluir a este amigo ni la 48 ni la 49 porque el 100% de sus ingresos proviene de actividades económicas excluidas. Esto que les acabo de decir quizás es lo que más cuesta entender hoy en día en el IVA. Voy a ir otra vez al estatuto y ahora ya no voy a hacer el ejemplo con bienes, sino con servicios. Entonces vayamos al 476. ¿De dónde provienen sus ingresos? No, de arrendamientos. Ok, ¿y qué es lo que está arrendando? Una casa. Si yo me quedo con eso, pues puedo cometer un error.
Porque si uno arrienda una casa, eso está grabado o está excluido. La gran mayoría va a responder, está excluido, Luis Felipe. ¿Por qué? Porque el arrendamiento de casas está excluido. Sí, vamos a ir a leer a ver dónde dice eso. Entonces, dice, eh, el numeral 15 del 476 dice que el servicio de arrendamiento por defecto está grabado. ¿Por qué? Porque el 420 nos dice que la prestación de servicios en el territorio nacional está grabada. Lo que pasa es que tengo que ir a revisar cuáles están excluidos, qué servicios. Entonces, ¿qué servicios están excluidos? Los estamos viendo, 476. El numeral 15 me dice que el servicio de arrendamiento está excluido. Todo el servicio de arrendamiento, no, solamente el servicio de arrendamiento de inmuebles para vivienda y el arrendamiento de espacios para exposiciones y muestras artesanales nacionales, incluidos eventos artísticos y culturales. Quedémonos con el arrendamiento para vivienda. ¿Qué es lo que está arrendando? Una casa. Pero usted no me preguntó para qué lo estaba arrendando. Entonces uno también, ya conociendo la norma, tiene que ser mucho más detallado en la información que uno pide, porque pueda que tenga arrendada la casa, pero la tiene arrendada para una panadería, para una peluquería y para una miscelánea, la dividió en tres. Entonces, pues yo le respondí lo que usted me preguntó. Entonces, lo que necesito saber es el destino del servicio. ¿A dónde está dirigido el servicio de ese arrendamiento de ese bien inmueble? No si es una casa o un apartamento, ¿no? No, que es una bodega. Ay, ¿cómo van a vivir personas en bodegas? Bueno, en pandemia tuvimos un caso en donde alguien dijo, vea, yo tengo la bodega, la tengo desocupada y tengo un poco de personas que están ahí por fuera, pues les voy a arrendar eso para que vivan. Ah, entonces es el uso, no es el bien, ¿no? Por eso uno también debe saber hacer las preguntas y esto quizás hace parte un poco de las habilidades blandas que también queremos cultivar en ustedes en la interacción que tengan con las personas que se acerquen a los NAF. Entonces, ¿usted tiene arrendamientos? Sí. ¿Y qué es lo que tiene arrendado? No, una casa. ¿Viven personas ahí? Escúcheme. Sí, sí, sí. ¿Un apartamento? ¿Viven personas ahí? Sí, sí, sí. ¿Un apartamento? ¿Viven personas ahí? No, no, no. Entonces, ¿qué es? No, es de los apartamentos que está ahí atrás del centro comercial Unilago. Esos apartamentos que tú ves y están como así, torcidos. Eso ahí no pueden ni vivir personas. Yo arrendé eso para bodega de computadores y de cajas de esas que... Ok. Entonces, sí es un apartamento, pero lo tienen arrendado para otra cosa. Entonces, eso está grabado. Lo que está excluido es a dónde va dirigido el servicio, en este caso a vivienda de personas y exposiciones y muestras artesanales nacionales, incluidos eventos artísticos y culturales. ¿Ven cómo cuando uno acude a la norma puede ser diferente? Es diferente, de hecho. Entonces, por sana costumbre, por buena costumbre, acudan a la norma. No dejen de ir a la norma. Pues seguramente cuando ya ustedes lo hayan hecho N mil veces, pues ya ustedes la recitan, la tienen aquí en su disco duro. Pero está bien venir a la norma, revisar, leerla. Mira, ¿de dónde provienen tus ingresos? De arrendamientos. Sí, de arrendamientos. Tengo 4 casas y 2 apartamentos. Me dediqué a eso. Ok, ¿cuántos son tus ingresos? Pues claramente superaban las 3.500 VTs, los 170 millones de pesos mal contados. No sé, tus ingresos al año producto del arrendamiento de bienes inmuebles para vivienda orbita en los 300 millones de pesos. Llévenme la cuerda con esto. Entonces, frente al IVA, responsable o no responsable, la misma historia, ¿no? Claro, en ese análisis que hacíamos hace algunos años, era muy fácil, esa validación inconsciente que teníamos, era muy fácil concluir que superaba las 3.500 VTs de ingresos, entonces ya era responsable. O sea, de una vez le íbamos poniendo el 48. Habrá alguien que diga, además son 5 bienes inmuebles, entonces excede máximo los establecimientos. No, 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 así no funciona. Esta persona frente al IVA no es ni 48 ni 49. ¿Pero por qué no es 49? Pues porque para ser 49 debe tener ingresos grabados. Yo no puedo incluirle la responsabilidad 49 como no responsable de IVA a alguien que obtiene el 100% de sus ingresos producto de una actividad económica excluida. No puedo. No está bien. No es correcto. Es una inconsistencia y puede tener consecuencias hartas para la persona. No le pongo ni la 48 ni la 49, Felipe, pero entonces, ¿qué le pongo? Pues primero tiene que declarar renta, ¿no?
Segundo, ¿tiene que facturar? Sí, lo acabamos de ver. Es el mismo, o sea, es el mismo ejemplo del señor de la papa y me lo sé con, pues, con todas las actividades del 424, con todos los bienes del 424 en frente a su comercialización y con toda la prestación de servicios del 476. Médicos, odontólogos, enfermeros, servicios de educación, aunque allí con unos servicios de transporte que estén excluidos. Todos los servicios que estén excluidos del 476. Todos los ejemplos me los sé. No nos debemos dejar confundir por el tema de los ingresos brutos, los máximo en establecimiento, que no sea usuario aduanero. ¿Por qué? Porque resulta que estos son los criterios o parámetros, pero para determinar que no es responsable por parágrafo tercero. Y ese es un análisis que yo hago ya muy adelante. Yo tengo que haber hecho un análisis previo para haber llegado allá, ¿no? Entonces, no está bien que yo anteponga preguntas como ¿a cuánto ascienden sus ingresos? No, primero es de dónde provienen. No está bien que yo anteponga preguntas como ¿cuántos establecimientos tienen? No, yo pregunto primero de dónde provienen sus ingresos. Si yo logro establecer que el 100% de sus ingresos proviene de actividades económicas excluidas, me salgo del IVA, me abstraigo de ese análisis de responsabilidad en el IVA. Dicho esto, voy a hablar de los bienes exentos y la consecuencia de la ejecución de una actividad económica exenta frente al IVA. Exenta, diferente de excluida. Excluida, no hay IVA. Exenta, sí hay IVA, pero al 0%. Entonces, voy a poner aquí 0%. Miren esta tarifa tan interesante. 0%, 0%. Vamos a ir al estatuto, al artículo 477. 477, vayamos desde acá. 477. En el artículo 477 hay un listado de bienes que en su producción se consideran exentos. Si yo produzco algo de lo que está acá, se considera exento, es decir, grabado al 0%, diferente a excluido. Antes de entrar en materia en la exención del IVA, quiero que lo entendamos. Yo creo que si lo entendemos conceptualmente, es mucho más fácil entenderlo jurídicamente y en la práctica. Si yo comercializo, eh, si yo produzco y comercializo, ojo, se predica la comercialización de la producción. Cuando uno va a la SIU, a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades Económicas, no van a ver ustedes, o sea, yo no debo poner producción y comercialización, ¿no? Se predica, se asume la comercialización de la producción. Y son dos actividades diferentes porque precisamente esta es una de las razones. Yo necesito saber si tú produces o tan solo comercializas. Porque si produces, por ejemplo, tributariamente hablando, puedes tener unos beneficios. ¿Cómo así? Sí. Vamos a hablar de los productores. Supongan ustedes que yo produzco sillas. Entonces, yo produzco las sillas y las vendo acá en Colombia. Cuando yo produzco las sillas y las vendo en Colombia, la ley me obliga, supongan ustedes que soy responsable, ya vimos el tema de responsables y no responsables. ¿Y por qué soy responsable? Porque soy declarante de renta y porque tengo dos establecimientos de comercio. Punto. No hay discusión. Ya, no hay más. Soy responsable del IVA. Entonces, yo produzco las sillas y se las vendo a ustedes. Entonces, cuando ustedes vengan a comprarme las sillas, la ley me dice, oiga, el valor de la silla, ¿cuánto es? Le digo 100 pesos. Entonces, bueno, qué pena contigo, me toca eh, tienes que cobrarle a tus clientes el 19% de esos 100 pesos. Entonces yo, ay, pucha, bueno, entonces voy a poner 120, pues, para que de ahí yo saque el 19% del IVA, se lo entregue al Estado, que es la contribución de ustedes, sujetos pasivos económicos. Yo fungiré como sujeto pasivo jurídico, como responsable del IVA, y les entregaré una factura y todo esto. Pero fíjense que el IVA hace que el valor de mi silla sea 120 y no 100. Eso hace que sea menos competitivo, ¿no? En principio, en un análisis muy, muy
práctico y muy superficial en principio, pero en esa lógica entendería uno que si yo produzco sillas y las vendo, pues tengo que cobrar el IVA. Y eso no está chévere, ¿no? Mientras que si yo produzco zanahorias, pues vamos a ir al 424. Si yo produzco zanahorias, que deben estar por acá las zanahorias, aquí están. Si yo produzco zanahorias y las vendo, no me ocurre lo que sí le ocurre al productor de sillas. Y es que la ley a él le dice que le ponga ese ladrillo de 19 pesos por cada 100, eh, lo cual lo hace menos competitivo. Entonces, si yo produzco zanahorias, yo no tengo, porque ay, gracias a Dios a mí el IVA no me dijo nada de eso. ¿Por qué? Pues porque mi producto, el bien corporal mueble que yo estoy produciendo y vendiendo, eh, está excluido del IVA. Miren, está excluido. Ok, luego concluiría uno que está mejor producir zanahorias que sillas frente al IVA, frente al IVA. Porque si produzco sillas tengo que cobrar el IVA, si produzco zanahorias no. Ok, hay que explicar algo y es que eh, el IVA es un impuesto indirecto porque cumple con esta característica y es que el IVA no consulta la capacidad contributiva de sus sujetos pasivos económicos. Me voy a explicar cuando ustedes están haciendo la fila para comprar estas sillas. Al IVA no le interesa si el que va de primero en la silla tiene mucha o poquita plata, tiene muchos o poquitos ingresos. Puede que el primero que esté en la fila para comprar estas sillas que yo vendo se gane 8.000 millones de pesos al año. Y el que sigue se gane tan solo 8 millones de pesos al año. El IVA dice, a mí no me interesa eso. A los dos les voy a cobrar el mismo 19% de malas. Eso hace que el IVA sea considerado como un impuesto regresivo, ¿sí? Regresivo. Es decir, no consulta la capacidad contributiva de sus sujetos pasivos económicos, no la consulta a todos por igual. Esa regresividad trata de ser neutralizada a través de la exclusión de ciertos bienes. ¿Cuáles bienes? Bienes de consumo masivo, bienes que deben consumir la gran mayoría de los ciudadanos. Por eso ustedes ven como un común denominador en el 424 que tiene que ver con canasta básica familiar, con sectores primarios, y así trata el IVA de neutralizar esa regresividad. Entonces, yo pongo todo esto excluido para que la gente lo consuma más fácilmente. Si le recargo a esto el IVA, el valor va a subir y la gente lo va a consumir menos fácilmente. Es decir, voy a desincentivar el consumo. Pero resulta que el IVA es tan chévere eh, desde la óptica académica que tiene una característica maravillosa y es que no sirve solamente para desincentivar o no termina solamente desincentivando, sino que puede llegar a incentivar a través de la tarifa mágica. Si yo voy al 477, los bienes que estén en el 477, si yo los produzco, me dan derecho a devolución. Si yo produzco huevos, ¿cuáles huevos? Los de la partida 04 07 21 90 00, huevos frescos de gallina. Ese es mi negocio. El 100% de mis ingresos proviene de la producción de huevos. Cuando yo los venda, los voy a vender en la calidad de excluidos. Los bienes que se producen en calidad de exentos, en su comercialización se consideran excluidos. Pero fíjense que lo que está quedando grabado al cero es la producción. Y alguien dirá también en sana lógica, pues ¿para qué graban al cero? ¿Por qué no excluyen? Bueno, les voy a explicar para qué se graba al cero. Se graba al cero para poder darle la oportunidad al productor de estos bienes de que le solicite a la DIAN la devolución del IVA en el que incurrió para poder producirlos. Luego yo voy a guardar la factura que se me generó cuando compré la malla para encerrar las gallinas,
las tejas para el techo, las canaletas para que ellas puedan comer, la comidita que pueda tener un IVA, y por eso entiendes, ya empieza uno a entender, todo empieza a cuadrar. Porque hay IVA del 5. Hay un IVA del 5 en ciertos bienes y uno va y analiza esos bienes y esos bienes, preciso, son bienes intermedios en la producción de bienes exentos. Con esto, la devolución que me van a dar a mí no es tan grande, ¿no? Entonces, eh, sí, yo empiezo a promediar. Mire, yo pagué el 5 en este no pagué nada, aquí sí pagué el 19. Supongan ustedes que me da en promedio de unos costos de producción de 500 millones de pesos el 12%. Eso es plata. Entonces, esa plata me la debe devolver la DIAN. La ley me da derecho a la devolución de ese IVA en el que incurrí para producir esos bienes y eso se supone que tiene que impactar el valor final del huevito. Los huevitos deben quedar más baratos en tanto el IVA en el que yo incurrí me lo están devolviendo. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Y entendámoslo. Pues incentivar el consumo. Si ustedes se dan cuenta, por allá en las exposiciones de motivos empiezan a decir por qué estos y no otros bienes están como exentos, ¿no? Los últimos que entraron fueron los medicamentos, todo esto que ustedes ven, pero hay como un control permanente para revisar si sí se está trasladando el beneficio en el precio final de esos bienes al consumidor. Recuerdo cuando ingresaron los animales vivos de la especie bovina, ¿no? Entonces, la carne, su tema nutritivo, el tema de la proteína, que en Colombia se produce en demasía la carne que tenemos, ok, entonces puedes llevarlo como exento, le das derecho a devolución a quienes produzcan estos bienes y fíjate que ahí, para allá en esa cadena, eh, no va a haber IVA, se venden en calidad de excluidos. Luego se incentiva el consumo, se incentiva la venta, se incentiva la producción de estos bienes y hay unas razones de peso para que sean estos bienes y no otros. En su momento, cuando perdimos mar territorial y plataforma continental con Nicaragua, estaba haciendo tránsito un proyecto de ley de reforma tributaria, levantaron la mano con toda razón desde San Andrés. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Cómo los podemos ayudar? Los camarones, incluyeron en su momento los camarones. Hoy en día no los veo por acá. Todo tiene una razón de ser que lleguen acá. Y hay algo que no está acá en este artículo, pero está en el 481, y es que lo que se exporte, necesitamos incentivar la exportación de bienes, ¿no? Se considera exento. Literal A del 481. Todo lo que yo produzca y exporte se considera exento y tiene derecho a devolución. En el caso de las sillas, supongan ustedes que yo vendo sillas en Colombia, pero también vendo sillas al Ecuador. Entonces, si yo vendo sillas al Ecuador, estoy exportando las sillas. Del 100% de 100 sillas que produje, 40 las vendí al Ecuador, pues tengo derecho a devolución del IVA en el que incurrí para producir esas 40 sillas. Artículo 481, eh, literal A. Otra pregunta que surge muy habitualmente en la producción de bienes exentos es, bueno, aquí tengo una duda. Yo voy al 477 y en el 477 está la leche. 477. Si mi memoria no me falla, está la leche. Sí, mira, aquí está la leche. ¿Cuál? La que se puede clasificar por la partida arancelaria 0401 o 0402. Perfecto. Entonces yo soy un campesino, un agricultor. Tengo 4 vaquitas y saco, yo no tengo ni idea de esto. ¿Cuántas cantinas al día? No tengo ni idea. Saco las 4 cantinas de leche al día. Entonces estoy produciendo leche. ¿Sí? Ok. Entonces, Colanta, para que me compre la leche, me pide el RUT. Ay, pues madre. ¿Será que tengo que estar inscrito en el RUT? Entonces, frente al IVA, ¿cómo sería el análisis? Primero, estás ejecutando, vayamos a nuestro muñequito. ¿Estás ejecutando una actividad económica grabada? Sí. ¿Pero cómo así no habías dicho que era exenta? Pues sí, pero finalmente exenta es grabada al cero. Exenta es grabada al cero. Ok. Entonces, yo soy por defecto responsable y aquí muchos ya dicen, no, aquí sí me perdí, pero ¿cuál responsable si usted dijo que no había IVA? Es que los responsables son los que obtengan ingresos producto de una actividad económica grabada, así sea el cero. Y así no exista IVA generado,
Los responsables tienen que presentar periódicamente la declaración. En el caso de un productor de bienes exentos, su periodicidad va a ser bimestral y, salvo que sea del simple, y eh, en esa, ojo, acuérdense, la declaración, pues es un formato en donde yo pongo una información, no asocien necesariamente la declaración con pago, con el impuesto, no. Aquí hay una declaración y de hecho es la razón de ser para que queden grabados al 0%. Si no los graban al 0%, quedarían allá en la esquina como excluidos y no podrían entrar en este circuito de responsable, decláreme. Y en esa declaración básicamente le van a estar diciendo que efectivamente obtuvieron unos ingresos producto del desempeño, del desarrollo, de la ejecución de una actividad económica grabada al cero y que les da derecho a una devolución. Y ahí relacionan los IVAs en los que incurrieron para producir esa leche. Y la DIAN les tiene que devolver, obviamente, con el lleno de los requisitos, el IVA en el que incurrieron para producir esa leche, para que esa leche puedan venderla más barata y llegar a ser más competitivos. Y esto mismo ocurre con los exportadores. Entonces, ante la pregunta de si el señor que tiene dos vaquitas y que produce tan poquito es responsable del IVA, la respuesta es sí. La respuesta es sí, no lo digo yo, o sea, olvídense del tema de que es que Luis Felipe dijo, no, Luis Felipe, pues puede decir misa, pero realmente lo que estamos haciendo todos es observar un mismo punto y leer, ¿no? Entonces, aquí en el 477, en algún lado de decir que los productores de bienes exentos son responsables. Vamos a buscarlo. Parágrafo, debe haber un parágrafo que diga eso. Parágrafo 2. Los productores de los bienes de que trata el presente artículo se consideran responsables del IVA y están obligados a llevar contabilidad. No, pero ¿cómo es posible? Bueno, estamos leyendo la norma. Yo les dije, cuando uno lee la norma y la entiende de manera objetiva, seguramente va a haber un contraste muy grande con lo que ocurre, pero ese es el cambio cultural que estamos pretendiendo hacer. Y sin ustedes, y sin este tipo de escenarios, y sin estos análisis, jamás vamos a lograr ese cambio y siempre vamos a permanecer así. La norma por allá y nosotros por acá. Y por eso estamos como estamos. Entonces, pues si la norma está muy lejos, pues hay que tratar de acercarla a una realidad económica, pero el hecho de que la norma esté muy lejos no implica que entonces nos vamos a hacer los, sí, vamos a hacer, vamos a taparnos los ojos y no la vamos a observar porque está loca la norma. No, así no funciona. Ese es mi deber, esa es mi obligación. Ese es el servicio que vamos a prestar en los NAF, ¿no? Aquí a esto no hay que meterle corazón ni opinión, porque aquí lo que estamos haciendo es, de manera objetiva, ir a la norma y explicar qué dice la norma. Ah, en otra conversación, en otro escenario, podemos, no sé, generar un conversatorio en donde opinemos. Aquí no estamos opinando, esto no es de mi opinión, esto no es que yo lo diga, que yo crea, que yo considere, es lo que está en la norma. Un productor de bienes exentos es responsable del IVA. Pero Luis Felipe, responsable, o sea, ¿qué IVA le va a mandar a la DIAN? No, olvídate, para que no le envíe nada, no le mande nada, pero sí le va a presentar una declaración donde todo lo contrario, en vez de mandarle IVA, le va a decir, deme el IVA en el que yo incurrí, devuélvamelo. Debemos entenderlo. Y así está más fácil. Pueda que para el señor agricultor no sea tan una buena noticia eso, pero bueno, hay varias maneras de ver la vida. Si realmente uno tiene ese interés genuino de avanzar, de hacer un desarrollo económico razonable frente a su actividad, pues seguro va a verle el lado bueno a esto y va a poder entonces eh, solicitar la devolución de ese IVA, ¿no? Claro, les puse este caso, pero este es un caso que está bien en la esquina y tiene un margen muy amplio de desarrollo, pero básicamente para que lo concluyamos, un productor de bienes exentos es responsable del IVA. Y la razón de ser es que la ley le está dando la oportunidad de que declare IVA, de que declare a través del formulario 300 de IVA, el IVA en el que incurrió para producir esos bienes exentos y proceda a la devolución de ese IVA y seguramente su flujo de caja pues va a mejorar y va a poder entregar un producto más barato y ser más competitivo. Hasta aquí llegamos al tema de IVA. Quedan 15. Muy rápidamente voy a abordar, si uno entendió el IVA, entiende el consumo súper fácil.
Este primo hermano del impuesto nacional, del IVA, el impuesto nacional al consumo, vamos a ir aquí rápidamente porque es la misma historia, pero resumida, una historia mucho más reciente y menos compleja, llamémoslo así. Entonces vamos a ir al 512 raya 13, perdón, raya 1. 512 raya 1. En el 512 raya 1 están los hechos generadores del consumo: telefonía móvil, internet, datos, la venta o importación de vehículos automotores, yates, aeronaves, dirigibles, motocicletas de más de 200 centímetros cúbicos y este que seguramente nos va a llegar, y es el servicio de restaurantes y bares, ¿no? Entonces, entendido restaurantes como cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías, etcétera. De hecho, hay un desarrollo más profundo de lo que es un restaurante, lo que es un bar. Incluso si tengo un billar, si tengo una cancha de tejo, eso se considera un bar y estaría grabada la actividad con el impuesto nacional al consumo. Aquí hago una claridad porque quedé comprometido con ustedes a hacerla a partir de las inquietudes que monitoreé en sesiones anteriores. Los sujetos. Seguimos hablando de personas naturales y jurídicas y asimiladas a unas y otras. No quiero que hablemos del restaurante como sujeto, de la cafetería, de la panadería, de la miscelánea, de la veterinaria. No, a ellos yo no les puedo endilgar obligaciones, sí a sus dueños, sí a quienes ejecutan actividades económicas a través de esos establecimientos de comercio, entendido el establecimiento de comercio, artículo 515 del Código de Comercio, como aquel conjunto de bienes organizados por el empresario para llevar a cabo los fines de la empresa. Pero ahí a ellos no les vamos a dar la calidad de sujetos. Aquí hablamos igual de personas naturales o jurídicas, grosso modo. Entonces, ¿quiénes son responsables? Súper fácil. Acuérdense que la norma es muy práctica. La norma dice, ok, pues ¿quiénes serán responsables? Todos los que ejecuten actividades económicas grabadas con el consumo. Los enumera. Son responsables del consumo. El prestador del servicio de telefonía móvil, datos, internet, navegación. El prestador del servicio del expendio de comidas y bebidas. El importador como usuario final. El vendedor de los bienes sujetos al impuesto. Y en la venta de esos vehículos usados, en esa línea de 4 años, 512 raya 3 y 512 raya 4, parágrafos cuarto y quinto, ahí pueden encontrar esa línea de 4 años en la cual hay impuesto nacional al consumo en la compraventa de esos vehículos de segunda. Es importante porque estos temas han sido también de consulta, hay mucha confusión al respecto, no debe haber confusión si yo soy un profesional en la compra y venta de vehículos usados, o sea, para mí el vehículo no es un activo fijo, sino es un activo movible y yo lo estoy comercializando. Pues si hay base gravable y debe haberla, porque entonces ¿en qué estoy? Es decir, si yo lo compré en 100 millones de pesos y lo vendo en 120, la base gravable van a ser esos 20 millones y dependiendo de si el vehículo en su valor FOB superó los 10.000 dólares, perdón, los 30.000 dólares, si lo superó, pues tendrá una tarifa del 16. Si es menos el valor FOB, menos de los 30.000 dólares, esta tarifa será del 8%. Y esa tarifa se hereda por esa línea de los 4 años. Yo debo liquidar el impuesto nacional al consumo. Supongan que es del 8% por el valor FOB del vehículo Free On Board, que es ese Incoterm que me mide el valor de la mercancía saliendo del puerto de la jurisdicción desde la cual me envían la mercancía. Yo lo estoy importando el vehículo, ¿no? O lo importó el concesionario, yo lo compré después. Un usuario lo manejó un año, yo se lo compré en 100 millones y lo voy a vender en 120. Bueno, ahí hay un impuesto para quien compra el vehículo en 120. Base gravable 20, diferencia entre 100 y 120, y le aplico el 8%. Yo soy responsable de ese impuesto nacional al consumo, debo facturárselo al comprador y yo debo declarar y pagar ese impuesto nacional al consumo de manera bimestral. Todos son responsables con excepción de quienes. Aquí está mucho más fácil el análisis de responsabilidad. Quienes son no responsables en el impuesto nacional al consumo. Vamos al 512 raya 13. 512 raya 13. Persona natural, ojo, persona natural, el único que puede ser no responsable del impuesto nacional al consumo es la persona natural que tenga máximo un bar o un restaurante. Voy a leer.
no responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Entonces, ya de entrada me está acotando este régimen de no responsabilidad a un solo hecho generador. ¿Cuál? Restaurante y bar. O sea, no puede haber no responsables en los otros hechos generadores. Por lo tanto, una pregunta que alguna vez llegó de un NAF. ¿Puede ser no responsable del impuesto nacional al consumo el vendedor de los vehículos de segunda que tan solo tiene un vehículo, va a vender su primer vehículo y tiene solamente un concesionario ahí en la esquina de no sé dónde, en tal ciudad? No, no puede ser, pero ¿por qué? Si él está empezando y si no supera las 3.500 VTs, no, es que no, pues ¿yo qué hago? O sea, no es un tema mío, no, la norma dice que él es responsable. Apenas venda el primer vehículo, si hay base gravable, debe liquidar ese impuesto nacional al consumo en esa línea de 4 años, eh, y declararlo y pagarlo y facturar electrónicamente, punto. Ay, es que como hay personas, no, pero eso es en el simple, perdón, en el IVA. Hay personas naturales que si máximo tienen un establecimiento y unos... Ah, no, eso es en el IVA. No, no las confundan, no los cruces porque ahí se nos cruzan los cables y ya se acabó todo. Cada impuesto indirecto tiene sus cajoncitos de no responsables. Recuerden, IVA tiene 3 cajoncitos, este no tiene sino uno. Y es este. ¿Y cuáles son los requisitos? Que sea persona natural, que desarrolle una actividad económica de restaurante o bar. ¿Por qué no lo pluralizo? Porque si lo pluralizo, pues estoy diciéndolo mal, porque si digo restaurantes y bares, así lo diga el estatuto, puedo estar generando confusión, porque más abajo me dice, vea, que qué, persona natural que máximo tenga 3.500 VTs de ingresos provenientes de la actividad de restaurante o bar. Fíjense por qué voy a decir, porque insisto con restaurante o bar singularizado y no pluralizado, que tengan máximo un establecimiento. Entonces, si yo digo restaurantes o bares, pues entonces ya de repente genero confusión. Es máximo un restaurante o un bar. Solo pueden ser no responsables del impuesto nacional al consumo las personas naturales que tengan máximo un restaurante o un bar y no superen los ingresos de 3.500 VTs. 3.500 VTs que son, no sé, actualicen ustedes con la VT del año anterior y la VT de 160 a 170 millones de pesos por ahí están. Para Anonymous User, no me encanta la empresa. Yo les pediría el favor de que tratáramos de expresarnos ya en otros términos, ¿sí? O sea, el lenguaje es muy importante acá porque si tú me dices empresa, yo no sé si es persona natural o jurídica. Yo asumiría que es una jurídica, pero yo tengo por qué asumir nada. Ustedes no tienen por qué asumir nada. Cuando alguien les llegue con un lenguaje confuso, traten de hacerle más preguntas que les permitan a ustedes determinar la realidad del caso. Muchas veces esa información superficial es bastante dañina y uno le da una razón que no es porque la información no fue clara. Entonces después ellos digan no, ellos vuelven y les dicen no, mire, usted me dijo que tal cosa, no, su merced, usted me dijo que la empresa sí, pues que la empresa, pues yo tengo una empresa y mire, la empresa es Confecciones Coquito y el sujeto es Luis Felipe Guarnizo López. Ay, es que yo entendí que era una persona jurídica, yo por eso le dije que no, pues entonces no entendamos nada, no demos nada por entendido, asumiendo que para Anonymous User, que preguntó hace 11 minutos, ¿qué pasa si la empresa en un bimestre no tuvo movimientos de compras y ventas? Debe presentar la declaración de IVA. Si el sujeto responsable del IVA no tiene un IVA para declarar, si estuvo quietecito, no tiene que presentar la declaración de IVA. Ocurre lo mismo con la 350 de retención en la fuente. Yo no tengo por qué presentar una declaración en ceros, una 350. Esto sí ocurría hace muchos años, lo cual era absurdo, porque además terminaba castigando a aquellos sujetos que no presentaban la declaración, así no hayan practicado retenciones en la fuente, así no hayan ejecutado actividades económicas grabadas con el IVA y no tuvieran la obligación de presentarla, la declaración de IVA. Pero les decía, no, excúsenme la expresión, de malas, tenías que presentarme, entonces te corre pierna arriba la sanción. Hoy en día eso no ocurre. Em, si el arrendamiento es para vivienda, ¿cómo haría la facturación? Ok, quiero entender esa pregunta, pues normal. Es decir, si te refieres a cómo lo haría frente al IVA, pues sin IVA. Pero yo debo facturar, te repito, es que la facturación es un mecanismo de control muy importante porque me permite tener esa trazabilidad, tener la información propia de esa transacción por concepto de qué le pagaron,
¿A quién le pagaron? ¿Cuánto le pagaron? ¿Hubo IVA? ¿No hubo IVA? ¿Hubo consumo? ¿No hubo consumo? Etcétera, etcétera. Ahí debe estar toda esa información. Y al margen de que no haya IVA, yo sí debo facturar, pero sin IVA. Si tú eres mi arrendataria, yo soy tu arrendador, Lisette Paola Boca Negra, y tú me vas a pagar 3 millones de pesos, yo estoy obligado a facturar, yo te genero una factura en donde te estoy diciendo que tú me estás pagando 3 millones de pesos por este servicio, excluido, pero me estás pagando 3 millones de pesos por ese servicio y debe tener toda la información. No puede tener información del IVA. ¿Por qué? Pues porque el servicio es excluido, pero eso no quiere decir que no tengamos eh, la facturación electrónica. ¿Cómo se puede determinar según el código SIU si una actividad es excluida o no? ¿Qué código SIU registran actividades excluidas? Ok, muy buena pregunta, Luis Miguel Carreazo, gracias por esa pregunta. No, es muy difícil. Nosotros hemos intentado históricamente hacer una clasificación a nivel SIU más las actividades económicas nuestras. Me refiero a que hay una SIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas, que nosotros adoptamos para efectos tributarios, aduaneros y cambiarios en la DIAN, pero resulta que esa es una SIU y es industrial y la ONU ha hecho esa clasificación y la adoptamos y la adaptamos para Colombia desde el DANE, Departamento Nacional de Estadísticas, y el DANE, ¿qué hizo? Pues tomó y adaptó para Colombia esa SIU, pero nosotros no podemos contemplar a nivel tributario todas las actividades solo con la SIU. Nosotros tuvimos que agregar algunas, Luis Miguel y todos, como la 0010, asalariado, como la 0090, rentista de capital, como la 0020, pensionado, como la 0081 y la 0082, persona natural sin actividad económica y persona natural subsidiada por terceros. Esas cinco no son SIU, pero contemplan actividades económicas que tributariamente son importantes, o sea, son claves para poder incluso establecer responsabilidades. Yo te voy a dar un ejemplo de una de esas actividades económicas con la cual no puede haber, en teoría, IVA. Es decir, la 0010 asalariado, si yo ejecuto un contrato por salario, es decir, si tengo una relación laboral legal y reglamentaria, eh, y el 100% de mis ingresos proviene de ese salario, pues yo no puedo tener ni la 48 ni la 49. Eso es una inconsistencia a nivel de RUT. Ahí sí lo puedo hacer. Yo buscaría una, y perdóname que no pueda tener en este momento un ejemplo, yo me imagino que sí hay, o sea, debe haber una SIU que yo pueda casi que parametrizar y decir, pucha, en esta SIU no puede haber IVA. Pero da la casualidad, para ponerte el ejemplo, que de acuerdo con lo que acabamos de revisar, por ejemplo, voy a ir a la de arrendamientos, bienes propios, 6810. Entonces voy a ir a 6810. Voy a 6810 y 6810 me dice, vea, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Entonces la 6810 aguanta tanto grabados como excluidos. ¿Por qué? Porque si lo que estoy arrendando es un bien inmueble y no es para vivienda ni para exposición de obras de arte de artistas colombianos, pues está grabado. Entonces 6810 puede llevar 4849 o puede ir con 16 o con ninguna, me explico, pueda que sea excluida y no tenga nada que ver con el IVA, ¿no? Entonces, no se debe haber una, seguro hay una que tenga que ver con comercialización. Lo que pasa es que la amplitud de la SIU, de la clasificación, hace que haya de repente un bien que yo esté clasificando por una de frutas y verduras. Entonces, comercialización de frutas y verduras, pero preciso hay una fruta o una verdura que no está en el 424 y esa puede hacer que esa actividad tenga como consecuencia a nivel de responsabilidades un 48 o un 49, por lo tanto no es tan fácil. Y gracias por esa pregunta, ¿por qué? Porque ya si uno lo entiende, sabe que es imposible parametrizar a nivel de actividades económicas grabado y excluido. Sería algo maravilloso,
Sería genial porque con eso uno evitaría muchas cosas, pero como está dispuesta la norma hoy en día y como está dispuesta la CIU hoy en día, es imposible.